de lo que en estos días Dios puso en mi corazón para ustedes en esta hora. Y quiero que me acompañen a Filipenses 2:11, carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 11. Algo de lo que hablaba el hermano Javier en el estudio de Apocalipsis, lo traigo también yo, en cuanto al culto al emperador y las consecuencias que había por no obedecer. Filipenses 2:11, todo el contexto, hermanos, nos habla de lo que Jesús hizo a nuestro favor, desprenderse de aquella gloria para venir y estar con nosotros, para poder rescatarnos de este mundo. El versículo 11 cobra importancia debido a lo siguiente y dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La frase que Jesucristo es el Señor. Había un saludo, hermanos, en el Imperio Romano que era el siguiente. Déjenme leerlo textual. Uno decía: el César es el Kyrios, o Kaiser Ton Kyrios. El César es el Kyrios. ¿Qué significa esto? El César es el Señor. Así como conocemos nosotros al Señor, hermanos, ellos elevaban al emperador romano con la misma autoridad, la misma dependencia y la misma facultad que pudiera tener para nosotros Dios. Explicaremos esto enseguida. En el saludo se tenía que contestar: el César es el Kyrios, y levantaban la mano para reafirmar esa aseveración. Pero ¿qué pasaba cuando no eran los romanos, cuando no eran los súbditos de ese reino los que contestaban? ¿Qué pasaba cuando los discípulos o los creyentes de Jesús les tenían que contestar? ¿Qué creen que contestaban, hermanos? Exactamente. Contestaban: Jesucristo es el Kyrios. Y la gente que evocaba primero el César es el Kyrios, les contestaba: no, estás mal, te equivocaste. Jesucristo no es el Kyrios, César es el Kyrios. Y decían: bueno, como no cambias tu opinión, agregaban: a la cárcel, a la hoguera o a los leones. De ahí que Pablo dice que fuimos hechos, o fueron hechos espectáculos, ¿para quién? Para el mundo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, contestaríamos así? Piénselo, contéstese a usted mismo. Por salvar la vida, por, como hemos estudiado también, un fuego temporal, un dolor temporal, perder la salvación eterna y decir: César es el Señor, en vez de decir: Jesucristo es el Señor. ¿Qué conlleva la palabra Kyrios? Se puede pronunciar Kyrios o Kurios, viene del vocablo griego Kurios o Kyrios, como le hemos dicho. La traducción exacta sería que Jesús, el Cristo, es el Señor. Que Jesús, el Cristo, es el Señor. El significado, hermanos, es bastante amplio, es muy rico. Yo extraje solamente 5 frases que quiero compartir con ustedes. Es mucho más de lo que podamos también concebir en cuanto a este vocablo, Señor. Lo usamos diario, comúnmente en nuestra vida cotidiana. Gente que no conoce al Señor lo usa o lo mal usa, y de ahí que lo malinterprete también y no le da esa amplitud de título al Señor. La primera, hermanos, o de las 5 cargas gramaticales que tiene esta palabra, una es jefe, y la palabra jefe es dirigente superior de un cuerpo formado. Fíjense, dirigente superior de un cuerpo formado. ¿Eso es Cristo para nosotros? Sí. Dueño, que tiene posesiones sobre cosas y personas, ¿es nuestro dueño? Claro que sí. Amo, que tiene dominio sobre personas y cosas, lo es también. Soberano, que ejerce la autoridad suprema, es decir, Él no le pregunta a nadie para hacer las cosas, Él no consulta, Él dice y se hace. Él es la máxima autoridad o altísimo, de ahí que no tiene superior aparte de Él. Solamente el Kyrios, Señor Jesucristo. Explicaré un poco más esto. La palabra jefe, hermanos, indica que Él da órdenes y los demás obedecemos. Nadie debe hacer nada de lo que no ha sido ordenado por Él. La palabra dueño no solamente hace alusión a la propiedad, sino también a nosotros, ya que nos compró con su sangre y nos reclama
por el sacrificio que hizo para nuestra vida. La palabra amo, aunque es déspotes en griego, se ha mal utilizado para decir que una persona, un jefe o un amo es muy malo con sus trabajadores, pero la palabra original, hermanos, es déspotes y quiere decir amo, la relación de siervo con su amo o esclavo con su amo. Nos convertimos, hermanos, como hijos de Dios, en esclavos o siervos de Jesús por el resto de nuestras vidas, por lo que Él nos permita vivir y seguiremos alabándole en la eternidad. La palabra soberano sigue implicando que tiene control absoluto en nosotros y en todas nuestras cosas. Por eso no podemos decir que nos pertenecen las cosas. Somos mayordomos, somos administradores, no somos dueños de ello. El único dueño y soberano en todas las cosas es Dios. Hechos 2:36, quiero terminar con esto. ¿Alguien se acuerda del pasaje, lo que dice el apóstol Pedro? Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Kyrios y Christos, le ha hecho Señor y Cristo. La palabra Cristo significa ungido, lo ha ungido y le ha hecho Señor, le ha hecho amo, jefe, soberano y dueño de nuestras vidas. Es algo que el Imperio Romano, hermanos, detestaba o no podía permitir. De ahí las persecuciones hasta el año 270 y tanto con Diocleciano, que fue una de las últimas persecuciones bastante fuertes. Los primeros cristianos, entonces, hermanos, como hijos de Dios, preferían contestar: Cristo es el Señor, y morir, si era necesario, antes que negarle, porque comprendían muy bien quién es la máxima autoridad y recordaban lo dicho por el Señor Jesús en Mateo 10: el que me negare delante de los hombres, yo le negaré, y el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. La pregunta es entonces, hermanos: ¿es Cristo el Señor de tu vida? Dios les bendiga, hermano.